toda mujer mayor de 65 años y todo varón mayor de 70 años, independientemente de las enfermedades que tenga, independientemente de todo, debería tener una densitometría ósea. En las personas que son menores de estas edades, se puede tomar, sí, siempre y cuando tenga alguno de estos factores de riesgo que acabamos de mencionar. Cuando el hueso pierde ese calcio, hablamos de alteración del metabolismo óseo, hablamos de riesgo de osteoporosis. Doctor, ¿y qué implica que un hueso pierda calcio? Implica que ese hueso va a ser más débil, va a ser más propenso a tener fracturas. Doctor, ¿sabe qué? Yo anteriormente había visto que hay personas que le ponen un aparatito en el pie y que con ese aparatito es suficiente para saber si tiene o no tiene osteoporosis. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. El cuidado de la salud es siempre, una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente. Que la información en salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación. Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud. Hola a todos, soy Ernesto Zavala, médico reumatólogo y te doy la bienvenida a Medicina Traducida, este espacio donde semana a semana compartimos los mejores tips y recomendaciones para poder hacer un mejor cuidado de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Como siempre, hoy vamos a tocar un tema diferente. Vamos a hablar acerca de la que quizás es una de las enfermedades más frecuentes, pero menos conocidas. Vamos a hablar acerca de la osteoporosis. Doctor, ¿qué es la osteoporosis? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que alguien piense que tiene o no osteoporosis? ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteoporosis? Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento y recomendaciones para una persona que tenga osteoporosis? Así que si te quieres llevar toda esta información, te invito a que te quedes y veas todo este video. Bien, como siempre, vamos a empezar definiendo el problema. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo óseo, en la cual hay una disminución o pérdida de la masa ósea. Dicho en otras palabras, nuestro hueso tiene calcio, eso ya lo sabemos todos. Cuando el hueso pierde ese calcio, hablamos de alteración del metabolismo óseo, hablamos de riesgo de osteoporosis. Doctor, ¿y qué implica que un hueso pierda calcio? Implica que ese hueso va a ser más débil, va a ser más propenso a tener fracturas. Bien. Esta pared que vemos acá es una pared que tiene dos cosas como mínimo para existir. Tiene ladrillos y tiene cemento. Entonces, para que esa pared exista necesita esas dos cosas. Nuestro hueso, vamos a equipararlo a algo similar. Si este fuera nuestro hueso, el ladrillo es el calcio y el espacio que hay entre el ladrillo y ladrillo viene a ser el cemento. Ese cemento en nuestro hueso, ¿cómo se llama? Se llama vitamina D, D de dedo. Entonces, más o menos para que tengamos una idea. ¿Qué pasaría si es que alguien viene y empieza a sacar todos los ladrillos? Lo saca y lo bota a la basura. Esta pared va a quedar con huecos, ¿no? Va a quedar porosa. Por eso la enfermedad se llama osteoporosis. Esta pared al quedar porosa va a ser más débil. Viene un temblorcito o alguien viene y le empuja, ¡plup!, se desarma la pared. Exactamente lo mismo podríamos extrapolar para la explicación en la osteoporosis. El hueso, al perder su calcio, se vuelve débil. Y ese hueso, apenas tiene un pequeño impacto, se puede romper. Entonces, el problema de la osteoporosis es que aumenta el riesgo de fracturas patológicas. Fracturas que no deberían ocurrir. Por ejemplo, si yo camino y me tropiezo, no tendría por qué fracturarme ningún hueso. Si yo me tropezara y me fracturara un hueso, eso sería una fractura patológica. Es una fractura que no debió ocurrir, porque que yo me caiga no representa un alto impacto para mis huesos. Igual puede ser para las personas adultas mayores, ¿no? Si una persona tiene una fractura porque se tropezó o fractura de nivel, le llamamos a estas, eso es una fractura anormal, es una fractura patológica. Y lo primero que deberíamos hacer es descartar si es que esa persona tiene o no osteoporosis. Perfecto, doctor, ya le entendimos qué es la osteoporosis. Doctor, ¿sabe qué? Hace algún tiempo mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tía abuela, no sé, fueron al médico, le tomaron una radiografía de pulmones y en esa radiografía yo leí que ahí el radiólogo puso signos sugerentes de osteopenia,
signos sugerentes de osteoporosis. ¿Con eso basta para hacer el diagnóstico, doctor, de osteoporosis? No. Como ustedes habrán leído, dice signos sugerentes. Ese examen o esa nota que nos pone el médico radiólogo en su informe es una invitación para que el paciente se tome los exámenes que sí van a confirmar o descartar el diagnóstico de osteoporosis. Doctor, ¿y cuál es ese examen? Bien, aquí te muestro el examen que se debe utilizar para hacer el diagnóstico de una osteoporosis o osteopenia. Este de acá que vemos, esto es un densitómetro óseo. Este densitómetro óseo sirve para poder medir qué tanta densidad tiene el hueso. Doctor, entonces este aparato, este instrumento, me va a medir todos los huesos de mi cuerpo para saber si tengo o no tengo osteoporosis. La respuesta es no. ¿Qué partes del cuerpo son las que evalúa un densitómetro óseo o una densitometría ósea, que es el examen que arroja el densitómetro óseo? Lo que evalúa es columna, evalúa cadera y evalúa antebrazo. Esas tres estructuras son las que un densitómetro óseo evalúa. Y cuando tú veas tu informe de densitometría ósea, vas a ver que te informan cómo está la masa ósea de la columna lumbar, o sea, la parte baja de la espalda, cómo está la masa ósea de las caderas, derecha e izquierda, y cómo está la masa ósea o la densidad ósea del antebrazo. Perfecto. ¿Y por qué solamente esas partes, doctor? Porque estas partes son representativas de las demás partes del cuerpo. Perfecto, doctor. Doctor, ¿sabe qué? Yo anteriormente había visto que hay personas que le ponen un aparatito en el pie y que con ese aparatito es suficiente para saber si tiene o no tiene osteoporosis. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Y ojo, hablamos acerca de las recomendaciones del estudio de densitometría ósea. Si a alguien le tomaran con ese instrumento para evaluar la densitometría ósea, lo que se debería hacer es corroborar si ese resultado es adecuado o no. Así que hasta el momento, hasta el día de hoy, bueno, estamos en el 2024, el examen de elección para estudiar la masa ósea y poder decirle con seguridad a alguien si tiene o no tiene osteoporosis es con una densitometría ósea. Perfecto, doctor. Ya le entendimos que el examen para hacer este diagnóstico es una densitometría ósea. Perfecto, doctor. Ahora, doctor, quisiera hacerle una pregunta. ¿Quiénes son las personas que deberían tener una densitometría ósea? ¿Le podemos tomar una densitometría ósea a cualquier persona? Bien, para esto hay que dividir según el género de la persona que se va a tomar la densitometría ósea. Si hablamos de mujeres o hablamos de varones. ¿Por qué, doctor? ¿No es igual? Hay unos pequeños matices que hay que tener en cuenta. De manera, digamos, obligatoria, toda mujer mayor de 65 años debería tener una densitometría ósea. Toda mujer, independientemente de cualquier otra condición que pueda tener esa persona. Independientemente. Toda mujer mayor de 65 años, densitometría ósea. Y en el caso de los varones, doctor, todo varón mayor de 70 años debería tener una densitometría ósea. Ok, doctor, ya aprendí que sí o sí, si mi mamá o mi abuelita tiene más de 65 años o mi papá y mi abuelo tienen más de 70 años, debería tomarse una densitometría ósea para poder saber si es que tiene o no osteoporosis, si es que tiene o no riesgo de una fractura, ya sea vertebral, de columna, cadera, etc. Bien, doctor, pero ¿y si mi mamá, mi tía, mi hermana, no sé, tiene menos de 65 años, no se le puede tomar una densitometría ósea? Sí se le puede tomar, pero si es que cumple con alguno de los factores de riesgo que nos hagan sospechar que podría tener riesgo, valga la redundancia, de presentar alteración de su masa ósea, de tener osteoporosis, osteopenia o baja masa ósea para la edad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en personas menores de 65 o 70 años? Bueno, dependiendo del género, ¿no? Varón o mujer. ¿En quiénes? 1, según los antecedentes de enfermedades, antecedentes patológicos. Por ejemplo, personas que tengan antecedente de cáncer deberían tomarse una densitometría ósea, independientemente de si son mayores o menores de 65 años. ¿Por qué? Lo que pasa es que se conoce que el cáncer incrementa el riesgo de pérdida de masa ósea,
cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de testículo, cáncer de próstata, cáncer de útero, etcétera, etcétera. Persona que tenga antecedente de cáncer debería tomarse una densitometría ósea. Antecedente de enfermedades reumatológicas, pero específicamente las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo así, doctor? Lo que sucede es que hay un grupo, dentro de la reumatología hay un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades se caracterizan por inflamación crónica. Hay un estado de inflamación persistente en el cuerpo de una persona que tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, esa inflamación lo que hace es incrementar el riesgo de que esa persona pueda perder masa ósea, que pierda su calcio del hueso. Entonces, si una persona tiene enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, vasculitis, esclerosis sistémica, etcétera, 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 debería tomarse una densitometría ósea. ¿Qué otra condición, doctor? Por ejemplo, personas que tienen VIH. Personas con VIH, solamente por tener la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, deberían tomarse una densitometría ósea, porque al igual que estas otras enfermedades, también disminuye la masa ósea. Personas que tengan alteraciones metabólicas, ¿como cuáles, doctor? Por ejemplo, diabetes. Se conoce que personas que tienen una diabetes que no está adecuadamente controlada por mucho tiempo tienen mayor riesgo de tener baja masa ósea u osteoporosis. Personas que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo de larga data deberían hacerse su estudio de densitometría ósea. Y así podemos numerar algunas otras condiciones. Hay más condiciones, en verdad, solamente que estamos nombrando, digamos, las más frecuentes que podemos empezar a sospechar. Obviamente, tu médico tratante va a listar muchas más condiciones de salud, ¿no? Antecedentes patológicos. Medicamentos. Hay medicamentos que pueden disminuir o acelerar la pérdida de calcio en el hueso, amigos. Sí, por ejemplo, los más conocidos, a estas alturas de la vida ya debemos conocer esto. Los corticoides. Esos medicamentos que algunos pacientes lo toman como si fuera caramelos. Los corticoides te incrementan el riesgo de perder masa ósea. Corticoides como por ejemplo prednisona, metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Todos esos de ahí son corticoides. Todo, y masa son corticoides. Entonces, si eres un paciente que por alguna condición de salud eres un paciente que toma regularmente corticoides, deberían tomarte una densitometría ósea. Doctor, personas que toman medicamentos para las convulsiones o los anticonvulsivantes. Las personas que toman anticonvulsivantes de larga data también deberían tomarse una densitometría ósea porque está demostrado que ciertos anticonvulsivantes, casi la mayoría o casi todos, tienen un impacto en la masa ósea. Personas que toman tratamiento para el VIH, el famoso TARGA o el TAR, terapia antirretroviral, deberían tomarse una densitometría ósea. Estos son algunos de los ejemplos, en realidad hay más. Personas que reciben quimioterapia también deberían, quimio o radioterapia, debería tomarse también su densitometría ósea. Y así podemos listar muchas otras condiciones que son algunos factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo también se deberían tener en cuenta? Por ejemplo, el peso. El peso de la persona. Si estamos frente a una persona que tenga un índice de masa corporal, bueno, esto te lo va a calcular tu médico en base a tu peso y tu talla. Si tiene un índice de masa corporal bajo, es un factor de riesgo para sospechar que podría tener baja masa ósea. Y así hay algunos otros factores de riesgo que podrían hacernos sospechar que podríamos estar frente a un paciente que tenga riesgo de osteoporosis o osteopenia. Perfecto, doctor. Entonces ya le entendimos. Toda mujer mayor de 65 años y todo varón mayor de 70 años, independientemente de las enfermedades que tenga, independientemente de todo, debería tener una densitometría ósea. En las personas que son menores de estas edades, se puede tomar, sí, siempre y cuando tenga alguno de estos factores de riesgo que acabamos de mencionar. Hay más factores de riesgo, ojo, hay más, pero estos son, digamos, los más importantes y quizás vale la pena recalcar. Perfecto, doctor, ya le entendimos sobre la densitometría ósea, cuáles son las indicaciones, qué hace la densitometría ósea, etc. Ahora, doctor, queremos preguntarle sobre la densitometría ósea en sí. Bien, aquí podemos ver, este es parte de un informe de una densitometría ósea. Por ejemplo, este es un informe de una cadera. Recordemos que la densitometría ósea te va a reportar tres partes del cuerpo. Te va a reportar cadera, derecha e izquierda.
te va a reportar columna lumbar y te va a reportar antebrazo. Son los 3 que te va a reportar. Entonces acá estamos mostrando uno de ellos, que es cadera. En este caso sería cadera izquierda. Bien, quiero que veamos. Ustedes van a ver que hay una cajita, que hay acá varias cositas, numeritos, etc. Quiero que nos centremos en estos 2 valores de acá. El T-score y el Z-score. Esto que les voy a explicar es quizás un poquito complejo, pero lo voy a explicar para que ustedes puedan entender los resultados. Esto de acá obviamente tu médico tratante lo domina al revés y al derecho, pero te lo voy a explicar para que tú puedas ir a la consulta y ya estés mejor preparado para entender y conversar con tu médico. ¿De acuerdo? ¿Sabías que durante el 2019 se acumuló un total de 5.8 millones de años de vida perdidos por muerte prematura y o discapacidad? Debido al impacto que tiene este gran problema, nace Latidos Care con una propuesta de solución médica que busca cambiar la manera como hacemos prevención en salud mediante trabajo conjunto entre el paciente, el médico y la tecnología. Y esto va a permitir que se puedan fijar alertas sanitarias. Estas alertas te van a llegar a ti como usuario y también le van a llegar a un contacto de emergencia. De este modo, ambos van a poder tener conocimiento y van a poder saber que están en ese momento ante un riesgo inminente de una complicación aguda de dicha enfermedad. Y de este modo van a poder tomar acción y poder tener o buscar una intervención temprana que disminuya o elimine la probabilidad que esa complicación se instaure. Así que te invito a que visites y uses Latidos Care y que empieces a cambiar la manera como cuidas tu salud y la de tus seres queridos. Bien, acá tenemos 2 tipos. Tenemos el T-score y el Z-score. Bien. Doctor, ¿qué significa esto? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene para el diagnóstico y el tratamiento? Lo que sucede es lo siguiente, amigos, y esta es la parte quizá más importante de toda esta charla. Aquí tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Si la persona tiene menos de 50 años o si tiene más de 50 años. Si la persona tiene menos de 50 años, lo que se debería utilizar es el Z-score. Aquí el Z-score. ¿Y cuáles son los puntos de medida? Va a depender si tiene menos de -2, o sea, si es menor o si es mayor de -2, -2. A ver, yo sé que esto puede ser un poco complejo, pero veámoslo mejor de otra manera. Mientras más cerca a 0, mejor. Eso sería que el paciente tiene adecuada masa ósea para la edad. Si el paciente está -1, -0.5, 0, estamos bien. Si el paciente tiene valores más negativos, o sea, -2.1, -2.5, -3, -4, no sé, eso significa que tiene baja masa ósea para la edad. Listo. Para eso sirve. El Z-score sirve para personas menores de 50 años. El T-score, que es este de acá, es el que utilizamos frecuentemente para las personas que normalmente vemos en la consulta, personas mayores de 50 años. Ahora, doctor, ¿cómo se utiliza o cómo se interpreta el T-score? Aquí viene la parte importante. Aquí hay 4 posibles resultados. Bueno, en realidad 3. Que el paciente tenga de 0, que vaya de -1 hasta 0, que vaya de -2.5 hasta -1, que tenga valores mayores de -2.5. Vamos a ver cuáles son los posibles diagnósticos. Si una persona tiene un resultado que va desde -0 hasta 0, o sea, -0.5, -0.6, etcétera, eso es normal. O sea que el paciente tiene una adecuada masa ósea. Si el paciente tiene valores que van entre -2.5 y -1, o sea, -2.4, -1.9, -1.8, eso se llama osteopenia. ¿Qué significa osteopenia? Que la masa ósea está un poco baja, pero no en rango de osteoporosis. ¿Bien? O sea, en estos casos se debería tomar ciertas medidas para evitar que progrese a osteoporosis. Y si el paciente tiene valores más negativos de -2.5, eso se llama osteoporosis. Perfecto, doctor. Qué bonito. Qué bonito es aprender, ¿no? Si un paciente tiene -2.5, tiene osteoporosis. Ahora, ¿qué pasa si un paciente tiene -2.5 y además tiene una fractura patológica? Eso se llama osteoporosis grave o severa. Listo, ok. Entonces, como usted ya se está dando cuenta, el utilizar el T o el Z-score es importante porque los puntajes son diferentes
Para el Z-score utilizamos -2 como punto de corte. En cambio, para el T-score hay más variables que debemos analizar en cuanto a los resultados. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Como segundo punto importante es que a una persona menor de 50 años, según los resultados de la densitometría ósea, lo que podemos decirle como diagnóstico es que tiene o adecuada masa ósea para la edad o tiene baja masa ósea. No es correcto decirle que tiene osteoporosis o osteopenia, porque ese es un término que se utiliza para el T-score. En líneas generales, porque en realidad hay unos matices ahí que se deberían analizar, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esto. Es bien importante, porque en base a esto vamos a poder saber si tenemos o no tenemos osteoporosis. Entonces, normalmente para personas mayores de 50 años, lo que utilizamos es el T-score. Entonces, ya sabemos, ya cuando tú veas un resultado, no te marees, simplemente anda de frente y mira el numerito que dice T-score y Z-score. Si tienes más de 50 años, mira el T-score. Si tienes menos de 50 años, mira el Z-score. Perfecto. Y esto nos va a ayudar a entender el tema del tratamiento. Antes de hablar de tratamiento, quiero que volvamos al ejemplo que te comenté al inicio de este video. Aquí, ¿ves esto de acá? Vamos a hacer la simulación de que este es tu hueso. Esta pared, bueno, un intento de pared, tiene dos cosas como mínimo para existir. Tiene ladrillo y en medio de los ladrillos hay un cemento, ¿no? El cemento para que se pegue. Bien, entonces vamos a extrapolar que esto sea tu hueso. El ladrillo viene a ser el calcio. Y entre calcio y calcio, o ladrillo y ladrillo, hay cemento. Ese cemento es la vitamina D. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo sobre cómo funciona la enfermedad. Imaginemos que yo soy la enfermedad, yo soy la osteoporosis. ¿Qué es lo que yo hago? Así de manera bien sencilla de entender. Yo vengo, cojo el ladrillo, lo saco y lo boto a la basura. Cojo el ladrillo, lo saco y lo boto, así. Hasta que el hueso se quede sin ladrillos, sin calcio. Entonces, el tratamiento tiene que tener dos partes. La primera parte es, primero frenemos a la osteoporosis, que la osteoporosis no siga sacándome el hueso de calcio, doctor, por favor. Ya listo, ahí hay un grupo de medicamentos. Bien, frenamos a la osteoporosis. Ahora ya no puede sacar más porque ya lo frenamos, ¿no? Bien, pero esa pared ya quedó con huecos, ya tiene huecos ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a rellenar esos huecos, ¿no? Entonces, para rellenar esos huecos al paciente hay que darle calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque recuerde, el calcio es el ladrillo y la vitamina D es el cemento. Entonces tenemos que darle calcio y vitamina D. Los dos, amigos, el medicamento que inhibe o bloquea la osteoporosis y el calcio con la vitamina D, los dos tienen que ser dados juntos, porque de nada sirve solamente dar uno. Por ejemplo, imaginemos que yo digo, ¿sabe qué? No le voy a dar el medicamento que frena la osteoporosis, solamente le voy a dar calcio y vitamina D. ¿Qué va a pasar? Vas a poner calcio, pero la enfermedad va a cogerlo y lo va a botar. Tú pones y la enfermedad lo saca. Así, están por las puras, pues, por las puras. El otro escenario, al paciente le bloqueamos la enfermedad, yo ya no puedo sacar el calcio o el ladrillo, pero no le doy calcio ni vitamina D. Está bien, frenamos la enfermedad, pero esa pared sigue con huecos, sigue con calcio que le falta. Si no le damos nuevamente calcio, va a seguir igual. O sea, no va a empeorar quizás, pero va a seguir igual, con riesgo de fractura. Por eso la importancia de los dos medicamentos, calcio con vitamina D, más el medicamento que bloquea o inhibe a la enfermedad para que no siga retirando el calcio del hueso. Bien, ahora sí, ya teniendo en cuenta este pensamiento que te quería transmitir, quiero que veamos esta imagen. Bien, aquí podemos ver parte de los tratamientos que usualmente se utilizan para osteoporosis. Por un momento quiero que nos centremos en los de acá arriba. Primero los de acá arriba, estos de acá. Acá tenemos los denominados bifosfonatos. Estos son algunos de los medicamentos que hacen lo que dije hace un momento, ¿no? Frenar a la enfermedad, que ya no siga sacándome el calcio del hueso. Perfecto, doctor. Bien. Acá tenemos varias opciones. Tenemos el alendronato, el risedronato, ivandronato y el zoledronato. Doctor, esos nombres son muy raros, doctor, no entiendo. No te preocupes, yo te voy a explicar bonito, de manera bien sencilla. El tratamiento de la osteoporosis debería reducirme el riesgo de fracturas vertebrales, es decir, de la columna, y fracturas no vertebrales, por ejemplo, cadera y antebrazo. Entonces, ese es el objetivo. Tu tratamiento de la osteoporosis te tiene que proteger de fracturas vertebrales y las no vertebrales. En las no vertebrales tenemos cadera, por ejemplo, y antebrazo. Esto es bien importante, porque aquí
te voy a dar la razón por la cual yo no utilizo ciertos medicamentos. Yo, como médico, obviamente algunos colegas pueden discrepar, está bien, pero personalmente yo no lo utilizo por esta razón. Bien, la idea es que te protejan de ambos, las fracturas vertebrales y las no vertebrales, que te protejan de las dos, que no te protejan solamente de uno. Entonces, aquí hay un medicamento, este de acá, el ivandronato. Este medicamento es muy bueno para protegerte de fracturas vertebrales, pero no te protege de fracturas no vertebrales. Ese es el gran problema del ivandronato. Hay otros medicamentos que tienen similitud ya, pero comento sobre el ivandronato porque quizás es uno de los más conocidos. Entonces, esa es la razón por la que personalmente yo no suelo recetar ivandronato, no suelo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi paciente se proteja la mayor cantidad de huesos, no solamente uno en particular, la columna. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, doctor, ¿qué medicamentos sí me protegen de fracturas vertebrales y no vertebrales? Tenemos los demás, tenemos el alendronato, que es una muy buena opción, el ácido zoledrónico, que es otra muy buena opción, y tenemos otro medicamento que se llama el denosumab. Los otros, en mayor o menor medida, podríamos decir que son buenos, en mayor o menor medida, pero digamos que estos tres son los más frecuentes, los más conocidos, los más comerciales, los que sí han demostrado que tienen un rol protector tanto de fracturas vertebrales como fracturas no vertebrales. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Tres nomás vamos a hablar. Tenemos el alendronato. El alendronato se toma una vez a la semana. Una sola vez a la semana nada más, amigos. El problema con el alendronato es que algunos pacientes podrían, no es que sí o sí va a pasar, podrían tener sensación de reflujo, siente que se le regresa la comida porque se le inflama el esófago. Entonces, es quizás alguna de las razones por la cual algunos pacientes suelen no querer tomar el alendronato. Entonces, una recomendación, si es que vas a iniciar el alendronato, es que lo tomes y no te acuestes. Anda, camina, ponte a hacer tus cosas, pero no te acuestes, al menos 1 o 2 horitas. Tomas tu pastilla y anda a hacer otra cosa, pero no te acuestes. Para el ácido zoledrónico es una ampolla que se utiliza una vez al año. Una vez al año, amigos. Algunas cosas que debemos tener en cuenta con respecto al ácido zoledrónico. Bueno, que hay algunos pacientes que refieren que luego de haberse puesto la ampollita, al día siguiente tienen un poco de malestar, similar a cuando nos ponen las vacunas, igualito. Pero eso se controla con paracetamol y se acabó. 2 días a lo mucho y se acabó. Y es una vez al año. Ahora, independientemente, amigos, de cuál de los dos escojas, hay que tener en cuenta lo siguiente, independientemente con los bifosfonatos. Hay que tener en cuenta que, 1, el riñón debe estar funcionando muy bien antes de empezar el tratamiento. Por eso que normalmente lo correcto es que tu médico, antes de iniciarte este tipo de tratamiento, te tome tus exámenes para ver que tu riñón esté funcionando bien. Porque si tu riñón no está funcionando bien, quizás no vas a ser candidato de recibir este tipo de tratamiento. Estamos hablando de los bifosfonatos, ojo, estamos aquí ahorita. Otra cosa más, hay que ver cómo está tu calcio en la sangre. Doctor, ¿pero no va a estar bajo? Porque la densitometría ósea ya dijo que está bajo. No, es que una cosa es calcio en el hueso y otra cosa es calcio en la sangre. Yo he tenido pacientes que tienen osteoporosis y cuando yo le pido su examen de calcio en sangre, le sale normal. Y me dice, doctor, pero total, ¿usted no me dijo que tengo osteoporosis? Sí, ceñito, lo que pasa es que una cosa es el calcio en el hueso, que lo que te mide es la densitometría ósea, y otra cosa muy diferente es el calcio en sangre. Son 2 cosas diferentes, no lo confundamos, ¿ya? Bien, entonces hay que ver cómo está el calcio en sangre. Tiene que estar en niveles óptimos. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Y esta es una recomendación que quizás algunos lo pasan por alto, no sé por qué. Si un paciente va a recibir un bifosfonato, idealmente el paciente, si tiene ausencia de dientes, debería definir si es que quiere o no ponerse un implante dental. Si el paciente desea ponerse un implante dental, que se lo ponga y 3 meses después de haberse puesto el implante, recién puede iniciar el tratamiento. No debería ponerse un implante e inmediatamente recibir el tratamiento. No. ¿Por qué? Porque incrementaría el riesgo o la probabilidad de presentar algo llamado la necrosis mandibular. Esto solamente se puede presentar si es que el paciente se hace un implante. Ese es el factor mayor de riesgo. Por eso que al paciente se le pregunta, ¿no? Porque usualmente son personas mayores, ya no tienen todos sus dientes, se les pregunta, señor, señora, veo que usted no tiene dientes. ¿Usted tiene la intención de ponerse ahora o en el futuro cercano, desea ponerse un implante dental? Si la respuesta es sí, ok, señora, vaya, póngase su implante, dejemos que pase 3 meses y después de eso le podemos iniciar el tratamiento para la osteoporosis. No, ¿sabe qué, doctor? Yo no me quiero poner ningún implante. No tengo ese interés. Ok, podemos empezar el tratamiento.
Bien, entonces se dan cuenta cómo es importante tener esos detalles en cuenta, porque eso va a marcar la pauta si podemos iniciar o no el tratamiento, para reducir el riesgo de necrosis de mandíbula. Hay otros factores que pueden incrementar el riesgo de necrosis de mandíbula, especialmente en los procedimientos. Tenemos pacientes fumadores, pacientes que tengan antecedente de una enfermedad oncológica, cáncer, o pacientes que tengan una diabetes que no esté adecuadamente controlada. Principalmente esos son algunos factores que pueden incrementar el riesgo de tener necrosis de mandíbulas. Es importante tener en cuenta eso. Doctor, ok, ¿hay otros medicamentos más? Usted vemos ahí en la lista. Sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, el denosumab. Este medicamento denosumab es una buena opción. Es un medicamento que se utiliza por vía subcutánea. O sea, no es en la vena, no es en el músculo, es en la grasita, en el brazo. Así como a las personas le ponen insulina, igualito. Entonces, este medicamento se pone 2 veces al año, cada 6 meses. ¿Es una buena opción? Por supuesto que es una buena opción. Solamente que hay un pequeño problema, el precio. Si es un medicamento que está un poquito más caro, ¿no? Entonces se utiliza 2 veces al año, entonces el precio es más elevado definitivamente. Otra cosa más. Supongamos que tu paciente, tu mamá, tu papá, tu abuelita, no sé, le tomamos sus exámenes de riñón y le salió que su riñón no está muy bien. Ese pacientito no va a poder recibir estos de acá. Lo que le va a quedar es recibir el denosumab. Es lo que le va a quedar. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que analizar, ¿no? Tu médico es el que te va a saber informar con mucho más precisión, pero para que lo tengas en cuenta, ¿no? Doctor, por ahí escuché de un medicamento que se llama teriparatide, esto que lo otro. El teriparatide es una muy buena opción también. Este medicamento, a diferencia de los otros, es un medicamento que ayuda a la formación de hueso. Ah, doctor, pero excelente, mejor. Ya, pero hay que tener en cuenta algo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los pacientes que tengan un problema oncológico, una enfermedad linfoproliferativa, idealmente no deberían recibir este medicamento, porque este medicamento ayuda a la formación de elementos. Entonces, si alguien que tenga sospecha o que tenga riesgo de cáncer, o que ya tenga un cáncer diagnosticado, no sería adecuado que utilice este tipo de medicamento, porque podría acelerar el crecimiento de esa neoplasia, ¿no? Por ejemplo, los melanomas, o por ejemplo, los linfomas, especialmente en esas dos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Además que también el teriparatide es un poquito más, no, un poquito no, es más costoso que los otros medicamentos. Entonces, como podemos ver, en líneas generales hemos dado un vistazo del tratamiento de la osteoporosis. Doctor, ¿y solamente esto se tiene que hacer para la osteoporosis? No, amigos, esto de acá es el tratamiento farmacológico, o sea, los medicamentos que tiene que tomar el paciente, porque tiene que tomar estos medicamentos junto con su calcio y vitamina D. Los dos, amigos, los dos bloques, no uno en lugar del otro, no, los dos. ¿Hay algunos matices que se debe tener en cuenta? Sí. Eso ya obviamente es tu médico tratante en tu consulta, te va a saber explicar cómo hacer si es que por ahí hay alguna contraindicación para tomar calcio o para tomar vitamina D. Importante tener en cuenta eso, ¿bien? Pero además de estos medicamentos, que ya hemos hablado de los medicamentos que frenan la enfermedad y de los medicamentos para ayudar a que reponer ese calcio y esa vitamina D, hay que tener en cuenta que también hay otras cosas que se tienen que hacer. Una persona con osteoporosis tiene que hacer actividad física, amigo. ¿Cómo que, doctor? Usted nos dijo hace un momento que la persona tiene riesgo de fractura. Sí, tiene riesgo de fractura, pero no estoy indicando que el paciente se ponga a saltar, ¿no? Que haga CrossFit, no. O sea, tiene que hacer ejercicios, principalmente ejercicios que le ayuden a ganar masa muscular, amigos. No aeróbicos, no que se ponga a saltar o a clase de baile. No solamente eso, lo recomendable es que haya ejercicios que le ayuden a ganar masa muscular. Ejercicio con un poquito de peso, poco peso. También no le vas a poner 100 kilos a tu abuelita, pues, ¿no? Poco peso, 1 kilo, 2 kilos, que haga ejercicios que le ayuden a ganar masa muscular. Esos ejercicios de resistencia o de fuerza ayudan a que se recupere un poco la masa ósea. Está demostrado, ¿ah? Está demostrado, amigos. Así que una buena recomendación es eso, que haga actividad física. Es un mito, amigos, eso de que no, mi abuelita tiene osteoporosis, por eso tiene que estar sentadita en la cama sin hacer nada, o en el mueble o en el baño, nada más. No, mentira, amigo. Deja que tu abuelita vaya a hacer ejercicio. Eso le va a ayudar a su tratamiento para la osteoporosis. Pero obviamente hay que tener cuidado que no se nos caiga la abuelita. Otra recomendación, hay que priorizar alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en vitamina D. Ustedes pueden entrar en internet, pongan ahí, ¿qué alimentos son ricos en calcio? Te va a salir huevo, leche, queso, yogur, verduras, por ejemplo, el brócoli, el arbolito, el brócoli,
es rico en calcio y te va a salir más alimentos, entonces prioriza esos alimentos. También te va a salir alimentos ricos en vitamina D. La principal fuente de vitamina D es la exposición al solcito. Un ratito, 15 o 20 minutos a lo mucho, sal. Mientras haces tus compras, ponte que te caiga un poquito la radiación solar. El sol es bueno, ¿ya? Para ciertas personas, obviamente hay condiciones de salud que no es recomendable exponerse al sol. Bien. Entonces, importante la vitamina D. ¿Sabes por qué? Porque volvamos al ejemplo. Recuerda, ladrillo es el calcio. Espacio entre el ladrillo y el ladrillo, ¿qué hay? Cemento. El cemento es la vitamina D. Si no tienes vitamina D, de nada va a servir que te metas calcio. De nada va a servir. Así por eso también, como parte del estudio, del protocolo de estudio de osteoporosis, hay que tomar examen de vitamina D en sangre. Para ver, primero, si es que hay deficiencia o insuficiencia y en base a eso, darle un tratamiento al paciente. Muy bien, amigos, como podemos ver, ha sido una charla relativamente corta. Creo yo que ha sido bastante instructiva. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti. Así que te invito a que, por favor, compartas este video con todos tus conocidos, amigos o familiares que tengan este problema, que quieran saber sobre osteoporosis. Te invito a que te suscribas. Ponle a la campanita. Hacemos transmisiones en vivo también, donde seguimos compartiendo conocimiento relacionado a este hermoso mundo de la reumatología. Así que, sin más, me despido, no sin antes volverte a recalcar que te suscribas, activa la campanita, déjame aquí tus comentarios, preguntas, sugerencias, déjamelas aquí. Nosotros leemos y respondemos todas las preguntas que nos hagan llegar. Y para los amigos que están en Spotify, los invito a que entren al canal de YouTube Medicina Traducida y vean este video porque hay algunos videos que utilizo mucho gráfico y muchas pizarras para poder hacer que se entienda mejor la explicación. Así que te invito a que si has visto o has escuchado, este video podcast en formato de audio en Spotify o en Apple Podcast, vente aquí al canal de YouTube Medicina Traducida para que lo puedas ver con toda la experiencia completa. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Los invito a que compartan esto y nos vemos en una próxima oportunidad.